Bienvenido de nuevo. Ya sabes, a veces la vida te da las sorpresas más extrañas y no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Eso fue lo que me pasó. Sinceramente nunca pensé siquiera en considerar la idea de hacer algo así. Pero aquí te cuento una historia. No lo creería si alguien me contara que todo empezó cuando mi esposo Dave tuvo que salir de viaje de negocios de última hora. No era raro. Su trabajo le exigía viajar bastante. Aún así, esta vez fue diferente. Quizás fue la forma en que salió corriendo sin apenas darme tiempo a procesar que estaría fuera 2 semanas. 2 semanas enteras. Me besó en la mejilla, agarró sus maletas y dijo, «Te llamo cuando aterrice». Y así sin más se fue. Al principio no le di mucha importancia. Es decir, estoy acostumbrada a estar sola cuando él no está. Pero más tarde esa noche llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Así que naturalmente dudé. Meé por la mirilla y vi a Marcus, nuestro nuevo vecino. Ahora déjame contarte sobre Marcus. Se mudó a la casa de al lado hace unos 6 meses y sinceramente no sabía mucho de él. Lo había visto un par de veces, lo había saludado con la mano aquí y allá, pero nada más. Marcus era, digamos, imponente, alto, de hombros anchos, con una seguridad serena y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Hola», dijo cuando abrí la puerta. «Perdona la molestia, pero vi que las luces de tu porche parpadeaban. Pensé en avisarte». «Ah, gracias», respondí de repente, consciente de que llevaba una sudadera vieja y pantalones de yoga. Tenía pensado arreglarlo. «No hay problema. Tengo algunas bombillas de repuesto si las necesitas», ofreció. «Puedo cambiártelas enseguida». Normalmente lo rechazaría educadamente, pero algo en su tono me hizo confiar en él. «Eso sería genial», dije haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Lo observé mientras encendía la luz. Sus movimientos eran fluidos y eficientes. Charlamos un rato y me encontré riéndome de sus chistes más de lo esperado cuando terminó. Se giró hacia mí y dijo, «Aquí tienes. Como nuevo». «Muchas gracias, Marcus», dije. «Te debo una», sonrió. «Ni lo menciones. Para eso están los vecinos». Al irse no pude quitarme esa extraña sensación. No era nada que dijera o hiciera. Era simplemente su forma de comportarse, su forma de parecer tan a gusto. Era refrescante, sobre todo porque Jed y yo habíamos estado atrapados en la rutina últimamente. Negué con la cabeza, intentando quitarme ese pensamiento de la cabeza. Pero eso era solo el principio. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Marcus. «Avísame si necesitas ayuda con algo más. Con gusto te echaré una mano». El corazón me dio un vuelco y no entendía por qué me quedé mirando el mensaje durante lo que me pareció una eternidad. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué le daba tantas vueltas? Solo era un mensaje amistoso. «Ya está, no». Le respondí con una respuesta rápida e informal. «Gracias, Marcus. Seremos breves y concisos. Sin lugar a malas interpretaciones». Pero al dejar el teléfono no pude evitar sentir algo. No culpa, no exactamente. Solo una extraña mezcla de curiosidad e inquietud. Me dije que no era nada y me fui a la cama a la mañana siguiente. Me levanté, seguí con mi día e intenté olvidarlo todo. Pero alrededor del mediodía recordé algo. El grifo de la cocina llevaba semanas goteando. Dave prometió arreglarlo. Pero bueno, la vida seguía como siempre. Solo llamé a un fontanero. Pero algo del mensaje de Marcus me rondaba la cabeza. Así que le envié un mensaje rápido. «Oye, Marcus, ¿sabes algo de arreglar grifos? El mío gotea sin parar y me está volviendo loca». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Puedo echar un vistazo. Estaré allí en 10 minutos». Ahí estaba de nuevo en mi puerta. Con la caja de herramientas en la mano no pude evitar fijarme en lo bien arreglado que parecía, incluso con una camiseta sencilla y unos vaqueros. «Muéstrame al culpable», dijo con esa sonrisa fácil. Lo llevé a la cocina y mientras se ponía a trabajar debajo del fregadero me encontré charlando con él más de lo esperado. Me contó sobre su trabajo como diseñador gráfico, su amor por la cocina y cómo se había mudado recientemente al barrio después de una mala ruptura. «Pensé que un nuevo comienzo me vendría bien», dijo con voz firme pero con un matiz más profundo. Asentí sin saber qué decir. «Bueno, me alegro de que hayas acabado aquí. Has sido un gran vecino».
Gracias, dijo mirándome desde debajo del fregadero. Es bueno tener a alguien con quien hablar. Este lugar a veces se vuelve solitario. No sabía por qué. Quizás por cómo lo dijo o quizás porque me sentía un poco sola. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Después de unos 20 minutos se levantó limpiándose las manos con un trapo. Todo arreglado, dijo girando el grifo para mostrármelo. Eres un salvavidas, dije sinceramente agradecida. ¿Cuánto te debo? Se rió. Nada. Considéralo una venganza por todas las veces que te pedí prestado el wifi cuando el mío se cayó. Yo también me reí aunque no recordaba haberle dado la contraseña. Bueno, gracias de verdad. Se quedó un rato más y terminamos charlando con un café. La conversación fluyó con tanta naturalidad que antes de darme cuenta ya había pasado una hora cuando por fin se fue. Me encontré mirando las tazas de café vacías sobre la mesa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo esa noche. Mientras revisaba mi teléfono vi una notificación de Instagram. Marcus me había seguido. Mi pulgar se posó sobre la notificación dudando un momento antes de pulsar seguirlo en los próximos días. Las cosas entre Marcus y yo seguían siendo normales. Al menos eso era lo que me decía a mí misma. Me saludaba cuando salía a revisar el correo o me enviaba un meme gracioso que me hacía reír a carcajadas. Me parecía inofensivo, incluso refrescante. Pero entonces llegó el sábado. Planeaba pasar el día poniéndome al día con las tareas. Pero mientras doblaba la ropa mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Oye, voy a hacer una parrillada más tarde. ¿Te unes? Solo algo casual. Me quedé paralizada por un segundo sin saber cómo responder. Dave seguía fuera de la ciudad y no tenía planes. Pero no era raro. Claro que era solo una barbacoa, un gesto de buena vecindad. Nada más. Suena genial, respondí. Antes de darle vueltas. Unas horas después me encontré en el patio trasero de Marcus con un plato de pollo a la parrilla y verduras en la mano. El montaje era sencillo pero acogedor. Una mesa pequeña con un mantel a cuadros, una parrilla portátil y una nevera portátil llena de bebidas. No es mucho pero funciona, dijo Marcus al ofrecerme un refresco. Es perfecto, respondí y lo decía en serio. Había algo muy relajado en todo aquello. Un cambio bienvenido respecto a la formalidad de las cenas con los compañeros de trabajo de Dave mientras comíamos. Hablamos de todo y de nada. Películas favoritas, historias vergonzosas de la infancia, incluso de nuestros peores desastres culinarios. Se sentía tan fácil, tan natural. En un momento dado Marcus se recostó en su silla y me miró con curiosidad. Sabes, no eres lo que esperaba. Arqueé una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Se rió entre dientes cuando me mudé. Pensé que serías, no sé, uno de esos vecinos lejanos que solo saluda por obligación. Pero eres muy sensato. Sentí que me sonrojaba. Bueno, podría decir lo mismo de ti. Has sido más servicial la semana pasada que algunos en años. Sonrió y por un instante se hizo un silencio denso, no incómodo sino cargado como el aire antes de una tormenta. Me aclaré la garganta y me levanté rompiendo el silencio. Probablemente debería irme. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer mañana. Por supuesto, dijo Marcus levantándose también. Gracias por venir. Fue agradable tener compañía. Fue divertido, dije dedicándole una pequeña sonrisa. Gracias por invitarme. Mientras caminaba de vuelta a casa no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. No era nada que Marcus dijera o hiciera. Era más sobre mí. No recordaba la última vez que me había reído tanto. Sentí esa escena esa noche. Sentada en el sofá mirando mi teléfono vi que Marcus había publicado una foto de la barbacoa. Era una foto espontánea de la mesa, pero mi plato estaba inconfundiblemente en el marco. El pie de foto decía, *buena comida. Mejor compañía *. Mi corazón se aceleró mientras miraba la pantalla. ¿Qué quería decir con eso? A la mañana siguiente me desperté con la publicación de Instagram de Marcus aún en la mente. No sabía si le estaba dando demasiadas vueltas o si había algo más en sus palabras. *buena comida. Mejor compañía *. ¿Era solo un guiño amistoso a nuestra barbacoa o intentaba decir algo más? Lo ignoré y me ocupé de los recados. Pero a medida que avanzaba el día mi teléfono seguía iluminándose con su nombre.
Primero me envió un meme gracioso, luego un mensaje cualquiera sobre cómo se le había roto la cafetera y que estaba trágicamente descafeinado. Cada mensaje parecía tan informal, pero había una calidez en ellos que no podía ignorar. Por la tarde me encontré de pie en la cocina mirando la compra intacta que acababa de comprar, pero mi teléfono volvió a vibrar. Marcos asterisco, ¿qué hay para cenar esta noche? Quizás tenga que invitarme si sale algo bueno. Asterisco. Me reí a carcajadas sin pensar. Respondí, asterisco, solo si no te importa. Esta noche no hay comida para llevar. Asterisco, asterisco, perfecto. Llevaré el postre. Fue tan fácil. Demasiado fácil. Pero cuando apareció esa noche me dije a mí misma que seguía siendo inofensivo. Los vecinos comparten la comida todo el tiempo, ¿verdad? Nos sentamos en mi sala con las cajas de comida para llevar extendidas sobre la mesa de centro. Marcus trajo un pequeño recipiente de mousse de chocolate con semillas que resultó estar mejor que cualquier cosa que hubiera probado en un restaurante. ¿Lo has hecho tú?, pregunté incrédula. Sonrió. Cocinar es como mi terapia. Es para relajarme. Bueno, es injusto. Qué rico está esto, dije dando otro bocado. La conversación fluyó como siempre. Pero esta noche había algo diferente en el ambiente. Su mirada se prolongó demasiado. En cierto momento la forma en que me reí de sus chistes me pareció demasiado libre. Marcus se recostó en el sofá pensativo. Es muy fácil hablar contigo, ¿sabes? Lo miré intentando mantener un tono ligero. Lo tomaré como un cumplido. Lo es, dijo con la voz más baja. No creo haberme sentido incómodo con alguien en mucho tiempo. Lo sentí. No supe cómo responder. Sus palabras despertaron algo en mí, una mezcla de culpa y algo más que no estaba lista para nombrar. Miré hacia otro lado concentrándome en los envases vacíos de comida para llevar. Debería limpiar esto, dije levantándome rápidamente. Te ayudaré, se ofreció Marcus siguiéndome a la cocina. Trabajamos en silencio durante unos minutos, pero el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Al coger un paño de cocina nuestras manos se rozaron y me quedé paralizada. Fue algo tan pequeño, pero me dio una sacudida. Lo siento, dijo en voz baja retrocediendo un paso. No pasa nada, dije evitando su mirada. Gracias por ayudarme con los platos. Marcus agarró su chaqueta percibiendo el cambio de humor. Debería irme. Gracias por la cena y por dejarme colarme en tu noche cuando quieras, dije forzando una sonrisa. Dudó un momento como si quisiera decir algo más, pero luego asintió y salió por la puerta. En cuanto la puerta se cerró, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Marcus. Espero no haberme pasado esta noche. Disfruto mucho estando contigo. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiéndome con fuerza sin saber qué decir, ni siquiera qué debía decir. Leí el mensaje de Marcus una y otra vez con la mente acelerada. ¿Qué quería decir? ¿Solo era amable o había algo más tras sus palabras? Mis pulgares se cernían sobre el teclado mientras intentaba encontrar la respuesta perfecta. Algo informal, algo que no animara ni detuviera nada. No te pasaste. Es agradable tener compañía mientras Dave no está. Le di a enviar y me arrepentí al instante. ¿Por qué mencioné siquiera que Dave estaba? Intentaba recordarle o recordarme que estaba casada. La respuesta de Marcus llegó enseguida. Me alegra oír eso. Avísame si alguna vez necesitas compañía. Dejé el teléfono en el estómago y ni una sola parte de mí sabía que debía poner distancia entre nosotros. Pero otra parte, una parte que no quería admitir que existía. Como la atención, hacía mucho que nadie me miraba como Marcus desde que alguien me hacía sentir vista. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes. Me concentré en el trabajo, hice recados y evité a Marcus. Pero incluso manteniendo la distancia no podía dejar de pensar en él. Su risa, como parecía disfrutar genuinamente de nuestras conversaciones, como su presencia parecía llenar la habitación. Entonces el viernes el silencio se rompió. Estaba sentada en el patio trasero con una copa de vino intentando disfrutar de la noche cuando oí su voz por encima de la valla. Hola, vecino. Levanté la vista y vi a Marcus apoyado en la valla con cerveza en la mano y esa sonrisa relajada en el rostro. Hola, dije intentando mantener un tono informal. ¿Te importa si me uno? Te he ayudado, pero solo un momento. Claro, saltó la parte baja de la valla con la facilidad de quien ya lo ha hecho.
Unos segundos después estaba sentado frente a mí, el aire nocturno se llenaba del suave zumbido de los grillos. Empezaba a pensar que me estabas evitando, dijo con un tono ligero, pero sus ojos buscando los míos. Solo estoy ocupado, dije rápidamente tomando un sorbo de vino. Marcos asintió como si no me creyera del todo. Lo entiendo. La vida a veces se interpone en nuestro camino durante un rato. Nos sentamos en silencio, de esos que se sienten cómodos y llenos de energía. Entonces volvió a hablar con la voz más suave. ¿Alguna vez sientes que estás atrapado en una rutina? Como si todos los días fueran iguales y solo estuvieras haciendo lo que te apetece. Lo miré sorprendida por la pregunta. A veces admití, supongo que todos nos sentimos así en algún momento. Él asintió mirando su cerveza. Por eso me mudé aquí. Necesitaba un cambio, una oportunidad para empezar de cero. No sabía qué decir, así que asentí dejando que sus palabras flotaran en el aire. Entonces me miró con una mirada intensa. Eres diferente, sin embargo. Haces que las cosas se sientan más ligeras, como si hubiera algo más en la vida que la simple rutina. Sentí que se me aceleraba el corazón. La forma en que lo dijo, la forma en que me miró fue demasiado. Me levanté bruscamente, mi silla rozando el patio. Probablemente debería entrar, dije con voz temblorosa. Se hace tarde, Marcus, ante su expresión indescifrable. Por supuesto. Gracias por dejarme colarme en tu noche cuando quieras, dije automáticamente, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Al cerrar la puerta tras él, mi teléfono vibró con otro mensaje de Marcus. Lo decía en serio. Eres diferente. Me temblaban las manos al dejar el teléfono, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir caminando por esta línea antes de que todo se derrumbara. Los días siguientes fueron un mar de emociones que no podía desentrañar. Me sumergí en el trabajo intentando ignorar la persistente atracción que Marcus ejercía sobre mí, pero por mucho que lo intentara no podía quitarme el recuerdo de sus palabras, su mirada, la forma en que me hacía sentir como alguien que valía la pena. Me decía a mí misma que era inocente, que no hubiera pasado nada. Pero en el fondo sabía que no era así. La línea entre la amistad y algo más empezaba a difuminarse y no estaba segura de a dónde me llevaría ni si siquiera quería detenerla. El miércoles por la noche todo se agravó. Llovía a cántaros, una de esas tormentas de verano inesperadas que lo empapan todo en minutos. Estaba acurrucada en el sofá viendo una película cuando llamaron a la puerta. Abrí y encontré a Marcus allí, empapado hasta los huesos. Sostuve una botella de vino. Marcus, ¿qué haces con este tiempo?, pregunté haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Me quedé sin energía, dijo sacudiéndose el agua del pelo. Pensé en ver si las luces seguían encendidas y traer esto como ofrenda de paz por la intrusión. Levantó el vino con una sonrisa tímida. Dudé, sabiendo que probablemente debería enviarlo a casa, pero la tormenta arreciaba y parecía realmente triste. Ven y te traeré una toalla mientras se secaba. Serví una copa de vino para cada uno. De verdad que no tenías por qué venir, dije al sentarnos. Se encogió de hombros. No me apetecía estar sentado a oscuras. Además, tu compañía es mejor que mirar la pared. La tormenta afuera parecía intensificar la tensión entre nosotros. El sonido de la lluvia contra las ventanas, el parpadeo de la luz de las velas al atenuarse las luces. Por un momento todo se sintió demasiado íntimo, demasiado cercano. Hablamos, la conversación fluyó como siempre. Pero esta vez había un filo, un peso en sus palabras. En un momento Marcus se inclinó hacia adelante mirándome fijamente. Sabes, dijo en voz baja. Nunca he conocido a nadie como tú. Eres inteligente, gracioso y ni siquiera te das cuenta de lo increíble que eres. Me quedé paralizada con el corazón latiéndome con fuerza. Marcus lo se me interrumpió echándose hacia atrás y pasándose una mano por el pelo. Sé que estás casado. No intento cruzar ningún límite, pero no puedo evitar sentirme así. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e innegables. Debería haberlo callado, haberle dicho que se fuera, haberle recordado a él y a mí misma los límites que debíamos respetar. Pero en cambio me quedé allí sentada, incapaz de apartar la mirada. No sabía qué decir. Susurré, mi voz apenas audible por encima de la lluvia. No tienes que decir nada, dijo Marcus poniéndose de pie. Solo necesitaba ser sincero contigo. Caminó hacia la puerta con la mano en el pomo. Lo siento si he complicado las cosas. Nunca fue mi intención. Marcus, espera, dije poniéndome de pie sin siquiera pensar.
Se giró y por un instante sentí como si el mundo entero detuviera la tormenta. La tensión, los sentimientos no expresados.